En todo esto que ustedes están viendo, normalmente no se podría caminar porque el embalse de San Rafael, que tiene una capacidad de hasta 70 millones de metros cúbicos, hoy está en 13. Y muchos de ustedes me han preguntado cómo funciona el abastecimiento del servicio de agua potable en Bogotá, el racionamiento y hasta cuándo podríamos superar esta crisis. Así que en este video lo vamos a explicar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Bogotá tiene acceso, o tenía, al agua los 365 días del año gracias a los sistemas de abastecimiento del agregado norte Tibitoc, Sur y Chingaza. El agua que se almacena en los diferentes embalses y lagunas es tratada en las 6 plantas administradas por el acueducto: Biesner, Yomasa, Del Dorado, Vitelma, Tibitoc y La Laguna. ¿Y por qué el sistema Chingaza es del que más se habla? Porque el sistema norte tiene una capacidad de 1.2 metros cúbicos por segundo y el sur 3.32. Chingaza, por su parte, tiene 14 metros cúbicos por segundo y de allí sale el 80% del agua para Bogotá. Por eso la meta de la alcaldía es que el consumo esté por debajo de 15 metros cúbicos por segundo. Este sistema está compuesto por 2 embalses, Chuza y San Rafael, y la situación hoy es alarmante. Estos suman una capacidad de 290 millones de metros cúbicos y hoy tan solo hay 43 millones. La planta de tratamiento de Francisco Biesner queda justamente en medio de uno de estos donde nos encontramos. ¿De dónde llega el agua que surte estos embalses? El agua que consumimos los bogotanos proviene de los páramos de Chingaza, Guerrero y Sumapaz. Esos páramos son la fuente de las redes de quebradas y ríos que conforman las grandes cuencas de abastecimiento de la ciudad, asociadas a los ríos Chuza, Guatiquía, Río Bogotá y Río Tunjuelo. El agua de estos ríos y quebradas son almacenadas en los embalses. ¿Pero cuál es el origen de la crisis? Por supuesto, esto inicia con el fenómeno del Niño que se ha recrudecido desde noviembre del año 2023. Con altas temperaturas y reducción en el nivel de lluvias, lo cual impacta el abastecimiento. Pero hay mucho más de fondo y por eso es que la crisis no se supera con un par de jornadas de lluvias que llenen el embalse. Este es un problema que será cada vez más frecuente. La crisis climática ha venido generando que las sequías sean más fuertes, prolongadas y variables, por lo que es una situación que se seguirá presentando en los próximos años, independientemente si hay fenómeno de la Niña en el segundo semestre de 2024. Pero adicionalmente, todo el sistema hídrico está interconectado y los impactos en otras áreas del país afectan directamente. Por ejemplo, la deforestación en el Amazonas tiene un impacto directo en el abastecimiento. Y si continúa a ese ritmo desmesurado como está sucediendo hoy, va a impactar y a tener riesgos adicionales no solamente en Colombia, sino en la región entera. En términos muy sencillos, cuando las corrientes de aire pasan por la selva, se recargan de humedad creando una especie de ríos aéreos. Si arrasamos con la selva, esas corrientes se van a secar y habrá menos lluvias. Lastimosamente, desde 1990, la Amazonía colombiana ha perdido un promedio de más de 110.000 hectáreas anuales. Hoy el riesgo sigue latente por actividades como ganadería extensiva, minería ilegal, construcción de vías ilegales y acaparamiento de tierras. Porque esta crisis nos puede dejar además sin luz, porque contrario a lo que se viene diciendo, Colombia tiene un abastecimiento eléctrico del 80% aproximadamente con base en el agua, en las hidroeléctricas. La gran conclusión es que el agua y su disponibilidad para nuestras necesidades básicas y el equilibrio ambiental no es solo un tema coyuntural. Depende de muchos factores y actores que deben articularse para afrontar enormes retos como la deforestación y el desabastecimiento de agua. Aunque parece que no tuvieran relación, por ejemplo, el actuar de los grupos armados termina incidiendo en el ciclo del agua. Es decir, las medidas deben ir desde lo ecológico pasando por lo social para involucrar a las comunidades en la protección de la selva y hasta lo militar para enfrentar con contundencia estas organizaciones criminales. Sin embargo, eso tiene una complejidad y es que nos hace precisamente más vulnerables a situaciones como las que estamos viviendo, eventos climáticos extremos e intensificación de algunos como el fenómeno del Niño. Y entonces los gobiernos locales y el gobierno nacional deben adoptar medidas de largo plazo y no cada temporada estar tomando decisiones apresuradas de corto plazo que de fondo no van a solucionar nada. Pero sobre todo nosotros los ciudadanos debemos empezar a cambiar nuestros hábitos, nuestros patrones de comportamiento, de producción y de consumo, porque esto es apenas el inicio.